Bienvenidos todos. Estamos el día de hoy, 19 de julio del año 2021, en el lanzamiento del curso Enfermedades Reproductivas en Bovinos que hemos organizado aquí en nuestra plataforma VetPlus. Para los que no nos conocen, VetPlus es una plataforma que está trabajando desde el año 2015, que desarrollamos cursos y diplomados en el área de la medicina veterinaria y queremos presentar este curso que hemos realizado en el área de grandes animales junto con el doctor Francisco Vargas, que está por allí conectado y va a hablar con ustedes al respecto, y que queremos que sea, digamos, la punta de lanza del programa de VetPlus en contenidos de grandes animales. Nosotros hemos tenido un desarrollo importante en el área pequeña, pero queremos llevar también estas oportunidades de estudio al área de grandes animales. Yo soy el doctor Luis Ruiz, yo soy médico veterinario, tengo una maestría en medicina y cirugía de pequeños animales, soy profesor universitario en el Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, Venezuela, y soy el fundador y director de VetPlus. Esta iniciativa, VetPlus, ha iniciado, esta es nuestra página web, desde el año 2015 ya hemos desarrollado un número importante de cursos y de diplomados avalados por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y hemos desarrollado, como les mencionaba, nuestro mayor trabajo en el área de pequeños, y ahora queremos incursionar también en el área de grandes animales. En el seminario de hoy de lanzamiento vamos a hablar sobre de qué trata el curso, qué contenidos tiene. De esto nos va a hablar en extenso el profesor Francisco Vargas. ¿Quién es el facilitador? Ya lo vamos a presentar. ¿Y cuál va a ser la metodología? Porque nuestra academia funciona online, o sea, es de metodología online. ¿Por qué hemos desarrollado esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, porque por ser una profesión médica sabemos que la medicina veterinaria, el médico veterinario debe y tiene que mantenerse actualizado para poder ejercer su profesión de manera correcta. La medicina veterinaria es una profesión que constantemente requiere de actualización. La ciencia avanza a pasos agigantados todos los días. Los contenidos que aprendimos cuando estudiamos en la universidad ya ahora están más desactualizados, y eso requiere de una actualización constante. Aparte de eso, son escasas las oportunidades de estudios formales, digamos maestrías, especialidades, por lo general están en centros especializados, universidades, en las grandes ciudades o en las capitales de los países, lo cual hace difícil la realización de estudios formales de posgrado en la carrera. Aparte de eso, que por lo general la persona que hace el estudio de posgrado debe destinar tiempo y dinero sin trabajar para poder realizar estos estudios, y generalmente se concentran a personas que trabajan en universidades o que reciben becas, etcétera, que no es todo el mundo. Y eso hace difícil, cuesta arriba, la formación en nuestras áreas de estudio. Por eso nosotros, VetPlus, emerge más o menos en el año 2015 para cubrir esa demanda de deseo, de oportunidad de estudiar, para que no nos quedemos fuera y podamos, digamos, facilitar la educación continua y hacerla posible para todos los colegas que así lo deseen y que requieran solamente de una conexión a internet. El momento de actualizarse es ahora. La mejor inversión que se puede hacer es una inversión en conocimiento. Y eso, los que trabajamos en el medio lo sabemos muy bien, porque aparte de eso es un medio bastante competitivo. Nuestra academia, como les comentaba, comenzó en el año 2015. Hemos realizado alrededor de 45 cursos, un poco más, porque con los de este año ya casi llegamos a los 50 cursos. Tenemos 4 diplomados, principalmente en el área de pequeños animales, aunque queremos
a partir de este curso comenzar a desarrollar el área de grandes y tener diplomados en el área de grandes. Por ejemplo, en pequeños tenemos diplomados en imagenología veterinaria, en laboratorio clínico veterinario, en medicina interna de pequeños animales y en oncología veterinaria. Estos diplomados son avalados por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. También contamos hasta ahora con 2 cursos de ampliación de conocimientos que digamos que son cursos intermedios entre los cursos básicos y los cursos de diplomados, y son cursos que los dictan varios profesores, tienen una duración mayor a los cursos básicos y que tratan sobre temas más amplios de alguna rama de la medicina. Nosotros lo que hemos organizado hasta ahora han sido 2, uno en anestesiología y otro en dermatología veterinaria. Más o menos tenemos un staff de unos 40 profesores de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, España también, que dictan y fungen como facilitadores de nuestros cursos y diplomados. Más de 2.000 estudiantes registrados, estamos en más de 20 países, en más de 150 ciudades, tenemos estudiantes participando en BECPLUS en toda Latinoamérica y España, que es nuestra área de influencia, por decirlo de alguna manera. Muy bien, este curso de enfermedades reproductivas en los bovinos, ¿cuándo inicia? Va a iniciar el 5 de agosto de este año, dentro de un par de semanas. Tiene una duración de 10 semanas, es de modalidad online, virtual 100%, va dirigido a médicos veterinarios zootecnistas, licenciados en medicina veterinaria. También se oferta, dependiendo de la temática, y previa consulta con el facilitador, algunas otras profesiones que pudieran realizarlo, y también a estudiantes del último año de la carrera. La modalidad es completamente online, se desarrolla por módulos o por temas. Los temas se dan o se dictan a través de clases en vivo, se entregan materiales bibliográficos para cada módulo. Generalmente el curso o los temas tienen una biblioteca que es alimentada con recursos que nos envían nuestros facilitadores. Todos esos recursos, videos, materiales bibliográficos, etcétera, van a estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a partir del momento de inicio del curso. Es decir, que las clases, las grabaciones de las clases en vivo, etcétera, van a estar disponibles para todos el tiempo que quieran, de manera que puedan consultarlos y que puedan utilizarlos para la consulta del día a día en su práctica diaria. Todos estos cursos, porque es una de las características de nuestra academia, van dirigidos a la práctica del día a día de los colegas. Es decir, todos los conocimientos se transmiten en función de su aplicación práctica en el día a día, en el trabajo diario de un médico veterinario. Recuerden que todos los que trabajamos aquí y los que organizamos BECPLUS y los profesores también ejercemos la profesión y somos médicos veterinarios, así que estos son cursos hechos por veterinarios para médicos veterinarios y sabemos las realidades de nuestros ámbitos de trabajo. Todas las clases en vivo se graban y están disponibles a partir del día siguiente de la emisión de las clases, y la interacción con el profesor o facilitadores del curso se hace a través de foros, correos electrónicos y a través de grupos en redes de mensajería como WhatsApp o Telegram. Es decir, que van a tener un contacto cercano con los profesores y tratamos de modelar de la mejor manera posible un curso presencial, pero online. La experiencia ha sido tremendamente buena y muy exitosa a lo largo de estos 6 años que tenemos en funcionamiento de esta academia. Bien, el facilitador del curso es el doctor Francisco Vargas. El doctor Francisco Vargas, que es muy reconocido en el área de la medicina de bovinos principalmente, es docente y director de investigación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Antonio Nariño en Bogotá. Actualmente reside en Bogotá, en Colombia. Es profesor de patología de la reproducción y medicina de bovinos.
es profesor jubilado de la UCLA, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Medicina Rumiantes, en Venezuela. Tiene una maestría en Medicina Veterinaria Preventiva de la Universidad del Zulia, en Venezuela. Doctorado en Sanidad Animal en Zaragoza, España. Y un postdoctorado en Iowa State y Kansas State University en los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero ahora darle la bienvenida al doctor Francisco para que nos desarrolle entonces cuál va a ser el contenido del curso. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Un gusto. Sí, te escuchamos perfectamente. Un gusto tenerte aquí en Bec Plus. Espero te encuentres muy bien y bueno, siempre eres bienvenido. Aparte que fuimos compañeros de trabajo un tiempo en la UCLA y claro, que ahora, bueno, nos encontremos por esta vía. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. No, también para mí es un placer. Es más, recuerdo que cuando comenzaste con Vet Plus, me dijiste que hiciéramos algún curso en bovinos, ¿no? Y bueno, no se dio en el momento, pero bueno, ahora ya lo vamos a cristalizar. Ahora vamos a comenzar a hacerlo, sí. La pandemia nos ha obligado también a todo esto. Bueno, un saludo. Sí, exactamente. Allí en el chat vi algunos nombres conocidos, otros no tanto. Vi gente de acá de Colombia, de Venezuela, algunos de Ecuador también. Quisiera saludarlos a todos, a cada uno por uno, pero bueno, simplemente un saludo para todos, un abrazo. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes. Buenísimo, excelente. Bueno, Francisco, como comentaba al principio del seminario, del lanzamiento, nosotros queremos, como academia, comenzar a trabajar con contenidos de grandes animales. Creemos que es un área extensa que se puede beneficiar mucho de las plataformas online de educación a distancia para los contenidos, digamos, que se puedan dictar por esa vía y que facilite entonces esa interacción o poner al alcance del colega que está en el campo, que está en la finca, que no está de repente en las grandes ciudades, y que es el que en realidad requiere de actualizarse para hacer un mejor trabajo en la finca. Entonces, acercarlos a las fuentes del conocimiento y bueno, que se pueda preparar en todas estas áreas, tanto de medicina, de grandes, como otras áreas como reproducción, etcétera, que podremos desarrollar posteriormente. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida. Sé que tienes un material por compartir sobre el curso. ¿Qué nos traes en este curso? ¿Qué contenidos traes? ¿Qué novedades que puedan interesar a nuestros participantes? Bueno, ante todo, primero felicitar a Vet Plus por ese trabajo que están haciendo, ¿no? Creo que han sido pioneros en esto. Antes de que comenzara todo esto con la pandemia, pues ya ustedes ya tenían unos años haciendo esto y un excelente trabajo, ¿verdad? Les felicito, Luis, y a todo el equipo de ustedes, a Giovanni, a todo el equipo de Vet Plus. Y bueno, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sin más, pues vamos a hablar del curso. Muy bien. ¿Qué novedades nos trae? ¿Qué cosas nos traes del curso? Voy a compartir la pantalla. Sí. Vale. Listo, bueno, creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Se está cargando. Sí, ya lo estamos viendo. Ya lo puse ahí en presentación. Muy bien. Bueno, listo, entonces no tengo que hablar, ya me presentaron. Para los que no me conocen, pues Francisco Vargas. Sí, mira, este es un tema bien interesante, toda esta parte de enfermedades reproductivas. Ojalá pudiéramos hacer un curso mucho más amplio, no solamente un curso, como ya explicaste, pues, de 10 sesiones. Y es un tema muy amplio, por lo cual solo nos vamos a enfocar, claro, pudiéramos aquí hablar de reproducción, todo lo que queramos y medicina, y eso nos llevaría mucho tiempo, con lo cual solo nos vamos a enfocar algo muy específico que es las enfermedades reproductivas, ¿no? Y claro, la importancia de esto, pues radica, estamos dentro de los sistemas de producción bovina, tanto de carne, leche y doble propósito, y digamos como esto es parte de un negocio también, la producción, ¿verdad?
pues la reproducción forma parte de ese negocio y eso es medible, ¿verdad? Una de las cosas que la idea también del curso, ¿verdad?, es un poco analizar las problemáticas de las enfermedades reproductivas y cómo impactan sobre la producción, impactan, perdón, sobre esos números. ¿Sí? Lo que hablaríamos de la eficiencia reproductiva, o sea, digamos, la forma de medirla, ¿no? Esa eficiencia reproductiva que hemos escuchado muchas veces y que hay muchas maneras de medirla, hablaremos un poquito de eso, pero básicamente ahí hay dos conceptos fundamentales, como son los términos de fertilidad y fecundidad, referidos, por ejemplo, a un mínimo número de servicios por concepción, y la fecundidad a una cría de un periodo razonable, digamos, de un año, pero ya sabemos que eso depende de los sistemas de producción. Por eso es que es muy importante lo que decía al principio, ¿verdad? Tratar de analizar el tema no solamente en ganaderías de leche, qué pasa en las ganaderías de carne con este tipo de animal, otras razas, ¿verdad? Esas condiciones ambientales son totalmente diferentes, y este otro tipo de animal, pues que en estas condiciones de doble propósito, que también son muy comunes, sobre todo acá en Latinoamérica. Entonces, un poquito analizar esa parte de la reproductiva sobre esos sistemas de producción. Y bueno, nos pudiéramos preguntar, porque siempre aquí una de las cosas que más llama la atención en este tema es sobre todo el impacto económico que esto tiene. Y por decir una de las cosas, hablaríamos, por ejemplo, de aborto, pero claro, no es la única complicación clínica, ¿no? Porque detrás del aborto puede haber problemas de infertilidad, o infecundidad, ¿verdad? De lo que hablamos, pero también están, por ejemplo, todas las otras manifestaciones clínicas que ya vamos a mencionar. Pero bueno, solamente sacando una cuenta así muy por encimita de lo que puede costar un aborto, más o menos un estándar mundial puede estar alrededor de los $1.000, por decir un número, puede ser más. Bien. Bueno, fíjate tú lo importante de esto, o sea, porque aquí hay que trabajar en prevención, medicina preventiva, ¿verdad? Nuestra función como médicos veterinarios tiene que ser, en la producción, es principalmente, en sanidad, es principalmente una función de tipo en medicina preventiva, ¿sí? Hacer prevención de esas enfermedades. Entonces, las enfermedades están allí, los patógenos están allí, no podemos evitarlos, ¿verdad? Pero podemos mejorar, por ejemplo, la inmunidad del rebaño, por ejemplo, un ejemplo con las vacunas. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, un solo aborto cubriría un plan de vacunación, por ejemplo, de 500 vacas. O sea, exactamente. Fíjate, o sea, todo lo que me estoy ahorrando solamente en prevención, solamente hablando de vacunas. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante conocer estas patologías reproductivas, conocerlas a fondo. La idea del curso es estudiarlas las más importantes, ¿verdad? Y sobre todo el abordaje clínico. ¿Cómo lo vamos a abordar clínicamente? Porque no es fácil. O sea, los que trabajamos con bovinos sabemos que, y nos enfrentamos mucho a este tipo de problemas de infertilidad, de abortos, muertes embrionarias. Eso es el pan nuestro de cada día y es una de las cosas que más impacta en la producción. Pero, ¿cómo abordarlo clínicamente? No es fácil porque es un problema multifactorial donde tenemos que manejarlo de una manera, digamos, general, holística, por usar un término también, donde tenemos que tener en cuenta muchos factores para controlarlos. Y un poco eso es lo que queremos ahondar en este curso. Porque, claro, a veces damos muchas charlas sobre esto, ¿no? Pero una charla, imagínate, hablar de todo esto en 45 minutos. Claro. Hay, digamos, niveles, ¿verdad? Hay niveles, hay charlas, hay cursos y después, bueno, hay niveles mayores. Exacto. Entonces, pero estos son temas que yo en lo particular creo que hay que profundizar. Exacto. Hay que profundizar un poquito en el tema y tratar de meterse un poco, y por eso la idea de este tipo de curso. Entonces, bueno, más o menos, ¿qué cosas vamos a hablar en ese curso? Bueno, empezaremos hablando un poco de la fisiopatología y de la etiopatogenia de todas estas enfermedades, o sea, de cómo se produce, primero conocer un poquito esa fisiología reproductiva, de la formación de lo que es el cigoto, el embrión, el feto, y que hay al menos esas 3 fases durante la gestación, ¿verdad? Que se pueden estudiar esas 3 fases, lo que se llama una primera fase
donde que hablamos de un cigoto, que es hasta los 12 días de gestación, una fase propiamente embrionaria, donde ya hablamos de un embrión, y una fase ya de feto, y en base a eso pues hablamos de muertes embrionarias precoces, muertes embrionarias tardías y abortos propiamente dichos, abortos que pueden ser tempranos, medianos o tardíos. Entonces es importante conocer un poquito esa clasificación, porque también eso nos permite identificar los patógenos, por ejemplo, hablando solamente de causas infecciosas, pero también de causas no infecciosas. Algunos patógenos afectan más a lo que es el embrión propiamente, otros más al inicio de la gestación, otros más al final. Entonces, conocer esto es importante. Incluso los que son los factores no infecciosos, ambiente, estrés calórico, problemas nutricionales, deficiencias nutricionales, afectan mucho, sobre todo al inicio de la gestación, esa primera fase. Entonces, una finca, por ejemplo, puede estar teniendo problemas de muerte embrionaria, y a lo mejor el problema no es infeccioso, es simplemente un problema de tipo nutricional, deficiencia mineral, o simplemente un problema de estrés calórico, etc. Entonces, un poquito, tratar de ver un poquito todas esas cosas. Y como vamos a hablar de abordaje clínico, ¿verdad? Necesitamos saber también cómo son las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. Entonces, claro, uno piensa solamente cuando uno habla de enfermedad reproductiva, uno solo piensa en los signos reproductivos, pero no es así, porque estos patógenos son bastante complejos y producen muchos otros signos clínicos que pueden estar presentes en el rebaño. Por ejemplo, entonces, bueno, el aborto, ok, yo lo veo, eso lo veo ahí fácil, ¿verdad? Pero puedo estar teniendo problemas en los terneros, en los becerritos, ¿sí? Entonces, a veces cuando estamos abordando estos problemas, nos enfocamos solamente en las vacas que abortaron. Pásenme las vacas que abortaron, entonces esas son las vacas que le voy a examinar, esas son las que le voy a tomar muestra de suero, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando en el resto del rebaño? ¿Qué está pasando en esas otras vacas que no están abortando? ¿Qué está pasando en las novillas? Y sobre todo, ¿qué está pasando en los terneros? Porque en esos becerritos podemos estar viendo signos clínicos importantes de enfermedad reproductiva. ¿Por qué digo enfermedad reproductiva? Porque en estos animales vamos a ver, por ejemplo, signos respiratorios, signos conjuntivales, digestivos, nerviosos. Entonces, otro tipo de signos clínicos, pero como les decía al inicio, esto hay que verlo en forma holística, ¿verdad? Por eso es que no podemos perder ningún detalle. Tenemos que mirar todo, tenemos que mirar registro, tenemos que mirar manejo, tenemos que mirar alimentación, ¿verdad? Pero también tenemos que mirar qué pasa en los terneros, etc. Y bueno, esta fotico de abajo es porque otra herramienta importante con la que tenemos que ayudarnos es de las pruebas de diagnóstico. Entonces, esto tiene que ir de la mano del diagnóstico. Entonces, no podemos seguir dando, como dice, tirando flechas, ¿verdad? Gastando dinero sin estar claros en cuál es el diagnóstico. Entonces, nos tenemos que ayudar del laboratorio, del diagnóstico. Entonces, por eso, esa es otra de las cosas que vamos a hablar también en el curso, cuáles son esas ayudas de diagnóstico. Por ejemplo, este es un protocolo básico, ¿verdad? Muy viejo, pero que sigue siendo actual, de un poco esos procedimientos que debemos hacer clínica, una buena historia clínica, unos buenos datos epidemiológicos, una buena observación de ambiente y del manejo general, todo eso previo a la evaluación clínica de los animales, propiamente dicha. Y ya luego sí entramos a la evaluación de los animales. Pero en esa evaluación, fíjate que ahí puse, no solamente está la evaluación reproductiva de las vacas, está también lo que les decía, evaluación, ver si hay problemas respiratorios, conjuntivales, digestivos, nerviosos, o sea, otras patologías. Y vamos a dedicar un módulo específico para los toros, las patologías específicas que pueden estar transmitiendo los toros. Nos vamos a dedicar un poco a eso porque también a veces nos olvidamos del toro. Entonces nos concentramos solo en las vacas y qué está pasando en los toros. Tenemos que ir a mirar. Bueno, parte de este protocolo de Miller del año 97 incluye también algo muy importante que muchas veces no se hace, que es lo que es la evaluación de los fetos y placentas. Muchas veces no se hace porque no se tienen disponibles, pero cuando tenemos disponibles fetos y placentas es muy importante poder hacer el diagnóstico también a través de los fetos y la placenta. Un feto, hacer una necropsia de un feto nos da mucha información.
y eso lo vamos a ver. O sea, ¿qué lesiones produce un patógeno en el feto cuando ingresa por vía placentaria, por vía hematógena, cuando está en el líquido amniótico y el animal lo inhala, por ejemplo, o lo traga, ¿verdad? O sea, todo eso podemos verlo en los fetos y podemos buscar los patógenos en los fetos con técnicas serológicas, moleculares, etcétera. Entonces, por eso es muy importante esa evaluación y de eso vamos a hablar también. Y como les decía, nos tenemos que ayudar del laboratorio, entonces conocer un poquito las técnicas de laboratorio que tenemos disponibles para hacer diagnóstico, molecular, serológica, entender una diferencia entre un ELISA, indirecto, un competitivo, ¿verdad? Porque también se trata de nosotros también interpretar resultados. Si yo mando a hacer una serología y me dan un resultado de una prueba de leptospira, entonces yo tengo que saber interpretarla. Y eso son cosas básicas del día a día, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo funcionan las pruebas, qué estoy buscando en una prueba, qué estoy midiendo en una prueba de microaglutinación de leptospira, cómo la interpreto, qué estoy midiendo en una prueba de inmunofluorescencia directa o indirecta, qué estoy midiendo en un ELISA, qué estoy midiendo en un PCR y saber interpretarlo. Y todo eso al final para poder hacer los ajustes que tengamos que hacer en el plan sanitario. Y básicamente nos vamos a guiar un poco por ese protocolo para lo que es ese abordaje clínico. Pero fíjate, dentro del curso también vamos a abordar, aunque sea un módulo, para hablar un poquito de las causas no infecciosas. Aunque el curso está más enfocado, digamos, a causas infecciosas, y es donde vamos a profundizar más, nos vamos a dedicar un poquito a las no infecciosas, aunque sea un día, por el tema de diagnósticos diferenciales y todo esto. Entonces ahí hablaremos pues, de esas otras causas que ya mencioné y que pueden estar influyendo también en esos problemas reproductivos. Y este dibujito me lo hice hace poco para otra conferencia, pero un poco para ilustrar lo complejo que es esto de estas enfermedades. Por eso siempre hemos oído hablar del complejo respiratorio reproductivo bovino, pero esto es mucho más complejo que eso. Yo casi diría que podemos hablar de un complejo respiratorio, reproductivo, conjuntival, nervioso y digestivo. Así de complejo es esto. O sea, y es lo que les decía, vamos a ver muchos signos clínicos en el rebaño. Entonces yo tengo que saber que hay unos patógenos ahí interactuando. Entonces, aquí en el centro, por ejemplo, hay dos virus muy importantes, que nos vamos a dedicar a esos dos, a dedicarles bastante tiempito, ¿verdad? Rinotraqueitis infecciosa y diarrea viral bovina, porque esos dan de todo. Ellos dan todo eso, ¿verdad? Pero hay unos patógenos que son más específicos respiratorios, como el caso de la mangemia, los histófilos, otros más específicos reproductivos, tipo leptospira, campylobacter, mismo histófilos, neospora, tricomona, etc. Otros más conjuntivales, otros más de tipo nervioso, pero en un rebaño, y digestivo también, en un rebaño nosotros podemos estar viendo cualquiera de esos signos clínicos, ¿verdad? O sea, muchas manifestaciones clínicas que son parte de esas mismas enfermedades de ese complejo respiratorio reproductivo bovino que llamamos, ¿no? Que pueden estar interactuando y al final son las que causan los problemas. Entonces yo tengo, por eso les decía, tratar de abordar el problema en forma general para poder también atacarlo de manera general. Entonces, la idea es estudiar un poquito todas estas enfermedades. Bueno, fíjense, ahí voy a pasar algunas así muy rápidas. Hablaremos de rinotraqueitis infecciosa bovina, fíjense, es una enfermedad que por el nombre suena muy respiratoria, pero entonces además de los signos respiratorios, entonces tenemos signos conjuntivales, signos nerviosos, ¿verdad? Signos digestivos en terneros, sobre todo terneritos recién nacidos, y por supuesto los problemas reproductivos, abortos, infertilidad y además es una enfermedad venérea de transmisión, es una de las enfermedades que transmiten los toros también. Entonces produce problemas de infertilidad y algunos signos también clínicos en los toros y en las vacas. Y hablaremos también de la famosa diarrea viral bovina, un virus también bastante complejo. Este videito me lo regaló el doctor Jesús Delgado hace tiempo. Y ahí podemos ver, solo para ilustrar una de las cosas que vemos, por ejemplo, en estos rebaños que tienen problemas de diarrea viral bovina, cómo podemos observar, por ejemplo, la presencia de animales recién nacidos con signos nerviosos. Y claro, es una
es un signo clínico que no es exclusivo de diarrea viral bovina, porque ya dijimos que, por ejemplo, IBR también lo puede dar, pero Neospora también lo puede dar, y otras enfermedades. Entonces, Histofilus, muchos otros signos clínicos. Hay que manejar todo el diagnóstico diferencial. Exacto. Entonces, como una para hacer buen el diagnóstico. Exacto. Una enfermedad reproductiva me está produciendo un signo clínico que no es reproductivo, pero claro, es una enfermedad netamente reproductiva, principalmente. Entonces, por eso decía, no perder de vista esos signos que estamos viendo en el rebaño, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, otra cosa, los terneros también en diarrea viral bovina, los terneritos que nacen con problemas de deformaciones articulares, así como está este fetico acá, del doctor Bermúdez, feticos, por ejemplo, con alteraciones articulares, lo podemos ver en los fetos abortados, pero también en los animales, en los terneros. Entonces uno a veces ve estas fincas que tienen problemas de diarrea viral bovina y uno ve mucho, además de esos signos nerviosos que son sobre todo debido a esta lesión que está aquí abajo, que es esa hipoplasia cerebelar, a veces uno ve también muchos animales con alteraciones articulares, deformaciones y signos digestivos parecidos a IBR, así como esto, ¿verdad? Estas lesiones en la cavidad bucal, lesiones ulcerativas. Entonces, eso es lo que quiero que vean, ¿verdad? Cómo es complejo esto que puede producir muchos tipos de signos clínicos en el rebaño. Nos dedicaremos, por supuesto, a hablar de lectospira, de todo lo que ella produce, pero no solamente son los problemas de aborto, nacimiento de terneritos pequeños, esta leche que es muy típica, esta leche de color con sangre, que es una hemoláctea, no es exactamente una mastitis, una hemoláctea. Es un signo muy característico en las fincas que tienen altos niveles de lectospira, y los problemas renales, que son muy característicos también. O sea, un poquito hablar de esas patologías. ¿Qué produce el agente etiológico en los animales, desde el punto de vista patológico? Por supuesto, nos dedicaremos a hablar de brucelosis y todas las cosas que ella produce, y bueno, un poco cómo se maneja. Claro, es una enfermedad de denuncia obligatoria y cada país tiene su forma de manejarla, pero bueno, en términos generales hay unas normas internacionales dadas por la OIE para el manejo de esta enfermedad también en los rebaños. Entonces nos dedicaremos también a hablar de brucelosis y, como les decía, nos vamos a dedicar por lo menos un día a hablar de las enfermedades de los toros. Evaluación andrológica de los toros, muy importante, a veces no se hace, ¿verdad? Por lo menos yo diría que al mínimo una vez al año siempre debemos hacer una evaluación andrológica de los toros, y esta es una de las cosas importantes que podemos hacer los veterinarios también, ¿no? Dedicarnos un poco a ese trabajo, pero hay que hacerlo, porque además hay muchas enfermedades que son transmisibles por los toros. Por ejemplo, ahí menciono 3: tricomoniasis, campylobacteriasis y ureaplasmosis, por ejemplo. Entonces hablaremos de esas enfermedades. Y bueno, ya finalmente la idea un poco de engranar todas estas tecnologías en salud animal y cómo podemos ponerlas al servicio de esta mejora de la eficiencia reproductiva, que al final es lo que queremos. Empezando por lo más básico, registros, ¿verdad? Registro y análisis de datos. Esa es la punta del iceberg. Sí, pero esto va de la mano también con las tecnologías de diagnóstico, y por eso vamos a hablar de técnicas de diagnóstico de laboratorio, conocerlas e interpretarlas, y por supuesto de la prevención, las vacunas, todo lo que es la prevención de estas enfermedades. Y al final, pues, dejo esta fotico así como que es muy de ahorita, ¿verdad? Que ahorita se oye hablar mucho de la tal inmunidad de rebaño. Sí, entonces me causa cierta gracia porque es un término muy veterinario, y los que hemos estudiado epidemiología pues lo conocemos bien. De hecho, mira, aquí está tomado del teaser de inmunología, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es esa inmunidad de rebaño? Pues la resistencia de un grupo de animales a la presencia de un grupo de animales contra una enfermedad por la presencia de animales inmunes. ¿Qué quiere decir esto? Y es un poco lo que tratamos de buscar en el control de estas enfermedades. Los patógenos están allí. La IBR, el DBB, la lectospira, esos están allí, van a estar siempre allí. Es casi imposible erradicarlos, eliminarlos. Con lo cual hay que convivir con ellos. Lo que tenemos es que darle al rebaño la resistencia suficiente para que entonces, aunque los patógenos estén,
no veamos signos clínicos, no veamos manifestaciones clínicas. Y un poco eso es lo que hacemos con las vacunas y con todas las medidas de control. Entonces, al final, pues eso es lo que queremos, ¿no? Y bueno, ya hablando entonces específicamente del curso, les iba a mostrar rápidamente lo que va a ser el curso. Ya Luis ya les explicó entonces que va a ser a partir del 5 de agosto, ¿no? Hasta el 23 de septiembre. Esa es la fecha. Bueno, ahí está más o menos el programa. Como les decía, hablar de generalidades, fisiopatogenia, luego lo que es el abordaje clínico de los problemas de fallo reproductivo. Nos dedicaremos a causas no infecciosas también. Y ya luego sí hablaremos de las infecciosas uno por una, las enfermedades más importantes: diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, leptospira, brucela, y luego todos los demás patógenos, los más importantes: Campylobacter, Trichomonas, Staphylococcus, Neospora, Ureaplasma, hongo, etcétera, etcétera. Y al final nos dedicaremos entonces un poquito también a los toros, ¿no? Enfermedades, cómo evaluarlos y las enfermedades que ellos pueden transmitir. Y finalmente, pues, llevar un poco a la práctica, ¿no? A discusión de casos clínicos, interpretación de resultados. Cuando me llegan unos resultados de una serología, ¿cómo los interpreto? ¿Qué hago? Un poco eso. Y bueno, el curso tiene una evaluación, ¿verdad, Luis? Sí, tiene una evaluación final. Ajá. Exacto, porque hay dos tipos de certificados. Hay un certificado de asistencia. Y uno de aprobación. Y hay uno de aprobación para que el que presente el examen y salga bien. Entonces, yo les aseguro que van a salir todos bien. Sí, es una evaluación para que haya la fijación del conocimiento. No es algo para nadie ni nada. Simplemente para que haya la fijación del conocimiento, para que sea efectivo el aprendizaje. Simplemente tiene ese objetivo. No es nada súper complejo ni nada por el estilo. Y además que es de los contenidos que se van a dictar en el mismo curso. Exacto. Y otra cosa importante es que también a lo largo de esa semana del curso, como tú mencionaste, vamos a tener como especies de tutorías, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les voy a ir dejando también en cada sesión un material de alguna lectura, algún artículo que sea interesante para que lo vayamos leyendo y discutiendo en la semana. Entonces esa es la idea también del curso, para reforzar los conocimientos, ¿no? Exactamente. Básicamente eso es lo que vamos a tratar en el curso. Muy bien, yo estoy seguro que te tienen algunas preguntas por allí, estoy seguro. Ya a lo que yo termine de decir la información que falta, vamos a abrir para preguntas, porque estoy seguro que los colegas van a querer preguntar. Voy a aprovechar de saludar aquí al doctor Luis Camaripano, Julián Camacho, Johnny Bracho, Humberto Romero, Alejandro Marcillo, que voy a aprovechar de responderles. Sí, va a quedar la grabación y esto lo publicamos en nuestro canal de YouTube para que lo tengan disponible. También en nuestras cuentas de Facebook también lo publicamos para que, bueno, que quiera lo puede ver ahí las veces que quiera este lanzamiento, este seminario de lanzamiento. Juan Martínez, estos son los que lo que han escrito en el chat, porque conectados hay muchos más, ¿ven? Sí, casi a Jonathan Guerrero, a Juan Pierusini, José Rivero. Esperemos que todas estas personas puedan estar en el curso también. Sí, esperamos que estén en el curso, porque bueno, como ven, va a estar muy bueno, muy completo. Yo voy a parar tu pantalla para entonces continuar acá. Ya va, compartir la mía. Te faltó algo todavía, ¿verdad? Del que ibas a hablar. Falta un par de cositas nada más. Vale. Como les decía Francisco, menos un curso que es aprobatorio para el que quiera realizar el examen, porque es una modalidad que tenemos en BET Plus para que los estudiantes fijen el conocimiento, digámoslo así, y que se le dicte en el curso. Tiene una evaluación final y se otorga un certificado aprobatorio a los que tomen y aprueben el examen. A los que no, se les da un certificado de participación. El horario de este curso va a ser una clase a la semana, los días jueves de cada semana a partir del 5 de agosto, en el siguiente horario según los países. Ya eso lo tienen con más detalle en la página, que les voy a dejar el enlace ahí en el chat.
Y bueno, por supuesto, todas las clases del curso son en vivo, ¿ok? Se certifica con un diploma de aprobatorio del curso, ¿verdad? Para las personas que así lo hagan según culminen todas sus clases y y presenten la evaluación final. Como todos los materiales van a quedar disponibles en la página del curso en nuestra plataforma para todas las veces que los participantes lo quieran revisar de nuevo, ver de nuevo la clase, tomar apuntes, descargar materiales, lo pueden hacer de manera permanente. Eso va a estar colocado ahí en la plataforma. Ustedes van a tener acceso a ella por tiempo ilimitado al curso, ¿sí? Y pueden tener acceso a esos materiales de manera constante. En nuestra academia, nosotros hacemos un esfuerzo porque nuestro propósito principal es facilitar esa educación continua y hacerla posible, que se les haga sencillo la adquisición del conocimiento, que sea accesible y que todos puedan participar sin ninguna limitación. ¿Bien? Fíjense que entonces con este curso ustedes tendrían unas 20 horas académicas de formación, materiales bibliográficos y audiovisuales para el estudio, disponibilidad de clases grabadas de forma permanente, permanecer en nuestras comunidades de aprendizaje. Fíjense que esto ha sido algo muy interesante en todos los cursos diplomados que hemos dictado, que los grupos de WhatsApp de consulta con los profesores después quedan como comunidades de aprendizaje donde todos los colegas de diferentes países se pueden comunicar, discutir casos clínicos, discutir o debatir sobre conocimientos relacionados con el tema y se han formado comunidades de aprendizaje que han trascendido el tiempo y que han permanecido años en un ejercicio colaborativo de aprendizaje, lo cual es interesante porque te conecta con otras personas del medio y porque se hace esa relación de ganar-ganar cuando hay debate académico y debate científico en nuestra área de la medicina veterinaria. Y bueno, la certificación, porque estos cursos son válidos como cursos de ampliaciones de conocimiento dentro del currículum. Muy bien. ¿Cuál es el valor de este curso? Este curso tiene un valor de $100. ¿Verdad? Es un solo pago, es un pago único. Los participantes de este seminario pueden tener un 10% de descuento, los que se registraron en este seminario. Para obtener ese descuento deben enviar este código CBERB 2021. Pueden enviar una solicitud de inscripción con ese código, indicando su nombre completo, colocando el código promocional a este número por WhatsApp. Es nuestro número de soporte en WhatsApp. Se los voy a dejar allí para que tomen nota, tanto del código promocional como del número de soporte, donde ustedes van a solicitar voy a cerrar esto acá, donde ustedes pueden solicitar su inscripción con ese código. Todos los que se registraron en este seminario tienen acceso a ese descuento, bueno, por haber asistido al lanzamiento del curso. Ya vamos con las preguntas con Francisco. Recuerden que una de las ventajas de nuestro sistema es que pueden hacerlo desde donde se encuentren, pueden gestionar su tiempo de trabajo y estudio, ¿ok? Porque el sistema lo permite que usted trabaje y estudie al mismo tiempo. Una cosa no va a limitar la otra. Es decir, que trabaje no va a ser excusa para que yo no me pueda actualizar y que estudie no va a ser excusa para que yo no pueda trabajar, porque el sistema permite que gestiones el tiempo. Lo puedes hacer desde donde te encuentres, solo necesitas una conexión a internet y ni siquiera se necesita de una computadora, porque lo puedes hacer desde el celular, por ejemplo, desde un dispositivo móvil, tablet, iPad, iPhone, o sea, cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a internet, tanto Android como iOS, por ejemplo. No es indispensable una computadora y, bueno, es accesible con promociones y facilidades como esta del descuento por participar acá en el seminario. Bueno, entonces con esto voy a poner esta pantalla
Con esto entonces terminamos lo que es el lanzamiento. Sé que tienen muchas preguntas para Francisco y es interesante responderlas. Nosotros queremos invitarlos cordialmente a que participen y se inscriban. Sé que va a ser de mucho provecho para ustedes que están en la finca, que están en el campo y que se van a beneficiar de tener acceso a conocimiento muy actualizado de primera de parte de Francisco, que es uno de los médicos veterinarios mejor preparados en el área. Yo diría que a nivel de América y del mundo, ¿ok? Y del mundo. Así que eso es una oportunidad tremenda, es una oportunidad única, no se la vayan a perder. Si tienen alguna pregunta, bueno, yo voy leyendo aquí. Francisco, no sé si quieres activarte tu cámara, etcétera. Yo te voy leyendo las preguntas. Vale, perfecto. Bueno, vi en el chat muchos saludos de mucha gente. Repito, Sí. me gustaría saludarlos uno por uno a todos. Simplemente un abrazo de verdad muy cariñoso a todos. Veo ahí Sí. exalumnos, estudiantes, compañeros de trabajo, Sí, de todo. sí, señor. Sí, señor. Miren, aquí estoy viendo preguntas de detalles. Si pueden anotar este número celular, ahí pueden solicitar toda la información de manera inmediata y rápida. Les va a llegar la respuesta con toda la información ampliada y con detalle, programa, métodos para inscribirse, pasos para inscribirse, etcétera, etcétera. Creo que es la vía más fácil y más directa de comunicación con nosotros. ¿Okay? Siempre se va a responder, siempre va a haber alguien que responda, atienda las inquietudes. Entonces les dejo esta pantalla para que lo anoten y lo tengan anotado. De todas maneras se los voy a poner acá en el chat para que lo copien y peguen si ese es el caso. ¿Okay? Muy bien, ahí está. Sí. Muy bien, ya voy a empezar a leer las preguntas. Deme un minuto. Son muchas. Sí, bueno, ahí está saludando. Muchos saludos. Muchos saludos de muchos. Compañeros. Ahí está el número. Sí. Mira, por ahí vi una pregunta del doctor Armando Reina. Bueno, voy a aprovechar para contestarla. Sí, Armando Reina, exactamente. Primero saludarlo al doctor, gran amigo, compañero. Está ahorita en Ecuador, está trabajando en Ecuador. Y pues siempre mantenemos contacto. Doctor, espero que pueda hacer el curso. Sí, ciertamente la inquietud de Armando pues, es muy valedera. En cuanto a si vamos a hablar algo sobre tripanosoma, importante, ¿verdad? Importante que lo haya mencionado. Claro, no está allí nombrado dentro de las enfermedades más importantes, pero hay una parte donde vamos a hablar de otras enfermedades y allí seguro vamos a hablar de tripanosoma también. Tomaré datos ahí de todos los trabajos que hicieron ustedes por allá en Venezuela, muy interesante, el grupo de la Simón Rodríguez y de la Simón Bolívar, sobre todo, bueno, aparte de nuestra UCLA también, todas esas cosas que han trabajado en temas, todo ese grupo, ¿no? de hematozoarios, donde estaban y siguen estando allí esas universidades haciendo un trabajo importante. Entonces sí, vamos a dedicar un poquito también a eso. Claro que sí. Perfecto. Recuerden que en el desarrollo del curso van a tener comunicación directa con Francisco a través del grupo que es exclusivo para los participantes del curso y por ahí van a poder conversar en extenso de muchos de estos temas. José Aparicio preguntaba que la información para acceder con los datos. Aquí tienen los datos en la pantalla, la promoción y el número de contacto. Mayerly Juárez le manda saludos al profe Francisco. Saludos, Mayerly. Karen Requena, saludos, felicitaciones desde Calabozo, saludos Karen. Saludos. Jesús Carvajal, también saludos al doctor Francisco, de parte de su compañero de estudio. Sí. Jesús Carvajal, colega. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. O inquietudes de lo que hablamos. Inquietudes. Sí. Claro que no ahondamos mucho porque, bueno, la idea de esto era más que todo hablar. Presentar el curso, claro. Sí, pero ya hicimos una vez hicimos un seminario, fue el año pasado, donde abordamos el tema. El año pasado.
El año pasado, sí, abordamos el tema de enfermedades respiratorias reproductivas bovinas. Y después podemos volver a organizar otro seminario de un día abierto, Sí, igual como hicimos ese, podemos dedicarnos también. sí, mira, la idea es que este año, el año que viene hagamos un curso de ampliación de conocimiento, para ampliar esto. Y bueno, si Dios quiere y todo va bien, para el año siguiente hacer un diplomado en medicina de grande. Bueno. Eso sería excelente con participación de muchos profesores en diferentes áreas, orientado puede ser a la medicina y que se aborden los temas de la medicina, respiratorias, digestivas, etc. Y bueno, ser un estudio ya más avanzado. Sí. Muchas gracias, Jesús. Sí, Jesús dice que felicitaciones por la iniciativa del área de medicina de mayores. Era una deuda que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Yo lo había conversado con Francisco hacía tiempo y gracias a Dios ya lo vamos a cristalizar. Mira, creo que tienes una pregunta por acá. César Rodríguez pregunta, prevención de casos de hematozoarios y sus complicaciones en vacas lecheras a inicios de época lluviosa. Una pregunta muy amplia. Eso es para un curso, eso es para un curso. Un curso. De hecho, usted tiene un curso de hematozoarios, ¿no? Que da María Forlano. Hay un curso, hicimos un curso que dio María Forlano, ¿sí? De hematozoarios y de parásitos gastrointestinales. Eso lo dimos hace creo que 1 año o 2. Pero como te digo, pudiera ser, cuando te hablo del curso de ampliación o diplomado, es unir a traer a María, Francisco, etcétera. Exacto. Y armar un curso bien amplio en el área grande, ¿eh? Mira, pero por comentar algo un poco de la pregunta, es importante también, claro. Ajá. Claro, sobre todo en nuestro trópico, ¿verdad? Esa es una de las patologías más importantes, no lo podemos dudar. Los hematozoarios, ¿verdad? Están allí todo el tiempo. No solamente hablamos ahorita de tripanosoma, pero está el caso de la anaplasmosis, sobre todo, que es la más prevalente, y babesiosis, causando grandes pérdidas económicas en el rebaño, ¿no? Entonces, de manera que, como estamos hablando de planes integrales, ¿verdad? De control, si vamos a hablar de la parte reproductiva, también de alguna manera tenemos que tocar esos puntos de esos hematozoarios. Por ejemplo, el caso específico de tripanosoma, que digamos es un patógeno que está demostrado que tiene efectos sobre el tracto reproductivo, o sea, efectos en la parte reproductiva directos. Es un patógeno que lo tenemos, por ejemplo, mucho en los llanos, acá en Colombia y en Venezuela, que es lo mismo, ¿no? Y en muchas partes de Latinoamérica también. En este tipo de condiciones tropicales de los llanos, pues es uno de esos patógenos que causa grandes problemas. Y por ejemplo, en muchas fincas, bueno, la mayoría de los casos que se dan es principalmente por Trypanosoma vivax. Ya el doctor, por ejemplo, han hecho ellos muchos estudios, hicieron muchos estudios también, Armando, nuestro amigo, hicieron muchos estudios también, por ejemplo, en búfalos con Evansi y en bovinos también con Evansi. Pero bueno, en términos generales, desde el punto de vista práctico, una de las cosas que hacen muchas fincas, por ejemplo, es que una vez en cierta época del año, aplicar en forma masiva ciertos productos que tienen efectos sobre todo para Trypanosoma vivax, caso del isometamidium. Entonces, usar ese tipo de productos, inclusive ya los incluyen dentro de los planes sanitarios, en forma casi como si fuera una vacunación. Y es una forma pues, de poder mantener a raya esos patógenos. Aparte de todo lo que es el tema de control de vectores, sobre todo en el caso de tripanosoma es bastante difícil a veces hacer el control de los tábanos en esas condiciones. No es tan fácil. Aquí, por ejemplo, en Colombia usan mucho las trampas. Hay mucha gente trabajando con las trampas estas para moscas hematófagas, pero el caso de los tábanos es bastante complicado. No son tan fáciles de caer en esas trampas y son muy complicados para controlarlos. Bueno, de manera que ciertamente, bueno, estoy hablando de tripanosoma, pero lo mismo para el caso de anaplasma. Hay que hacer diagnóstico, ¿sí? Hay que hacer diagnóstico. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tipo de patógeno es el que está actuando? Y para cada patógeno, pues hay una forma de control específica, porque hay que controlar los vectores, pero también hay unos tratamientos y unas medidas específicas de control. Entonces, esto va muy de la mano del diagnóstico, y por eso en el curso nos vamos a dedicar un poco a eso,
a esas técnicas de diagnóstico que podemos usar para identificar cualquier patógeno que pueda estar actuando ahí en el rebaño. Muy bien, perfecto. No sé si por aquí había otra pregunta. No sé, esta de los abortos, prevención de abortos en receptoras preñadas de embrión en último tercio de gestación, era lo que comentabas ahora. Sí, sí, ya, ¿no? ya que mencionaron eso, bien importante, ¿verdad? Porque aquí va también de la mano el tema de la biotecnología de la reproducción. Entonces, todo esto ha crecido mucho y cada vez pues hay más gente metida en esto. O sea, ya no es solamente inseminación artificial, entonces ya son los trasplantes de embriones y entonces todo el cuidado reproductivo que debemos hacer tanto en las donadoras como en las receptoras. ¿Sí? Todo ese control, cuando hablamos de estas enfermedades reproductivas, en un programa de trasplantes de embriones, o solamente cuando hacemos también aspiraciones de ovocitos y todo esto tiene que ir siempre de la mano también de un programa de control de enfermedades reproductivas. Entonces, claro, por eso a esos animales, con más razón todavía, debemos hacer un buen diagnóstico, saber cuáles son esas patologías y una vigilancia de todos esos patógenos que puedan estar actuando allí en esos animales, ¿verdad? Y que pudieran estar, por ejemplo, una donadora poder transferir esos patógenos al embrión, pero por ejemplo las receptoras también, como lo mencionaban ahí en la pregunta. Entonces, la receptora, entonces yo hago todo el trabajo con los embriones, pero si no le hago un buen control a las receptoras, entonces pierdo todo el trabajo. Y ese control de las receptoras no es solo la parte reproductiva, por eso decía, o sea, aquí es algo global, ¿verdad? Es todo ese manejo, inclusive de la alimentación. Porque, por ejemplo, si fallo en el manejo de alimentación, en las deficiencias de minerales, por ejemplo, etcétera, y otros tipos de problemas de alimentación, inclusive el bienestar animal, un punto que está muy, muy en boga ahora, ¿verdad? Sí. Todo lo que es la parte de prevención y bienestar de los animales, si yo descuido alguna de esas cosas y el programa sanitario, puedo estar perdiendo entonces también esos embriones en las receptoras. De manera que hay que hacer ese trabajo también, más aún cuando hay esos programas de transferencia de embriones. Muy bien, muy bien. Por aquí una pregunta de Jesús Carvajal. Francisco, ¿cómo ves los reportes de la prevalencia de neospora en los rebaños? Es bastante alta, es mucho más alta de lo que pensamos, inclusive. Ya se han hecho bastantes serologías en muchos países. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez se le está dando más importancia a neospora. A medida que van pasando los años, se va viendo que el problema es mucho más de lo que pensamos. Y eso es perfectamente extrapolable a nuestros países. Nosotros hemos hecho algunos y se han hecho estudios ahí en Venezuela, aquí también en Colombia. Sabemos que esas prevalencias están más o menos, pueden estar entre 30 y 40%, incluso más en algunos rebaños. Entonces no es fácil porque es un patógeno bien complicado. Conozco varios rebaños, algunas fincas que estamos atendiendo acá, que tienen problemas y hemos detectado sobre todo que el problema principal es neospora. Y es difícil porque entonces no tenemos vacuna. Entonces, como es un protozoario donde no funcionan las vacunas, entonces es bastante complicado porque entonces allí tenemos que comenzar a hacer programas de selección, identificación de animales, ahí vamos de nuevo con el diagnóstico, serología, identificación de animales y comenzar a sacar animales del rebaño. Y por supuesto todo lo que es el control de los perros, porque estamos hablando de ese, digamos, el huésped. Reservorio. Exacto, pero ojo porque no es la única forma de mantener el rebaño. Nosotros también hemos hecho algún estudio epidemiológico en neospora ya mismo en Venezuela y vimos, por ejemplo, que muchos rebaños donde no habían perros había neospora. ¿Por qué? Porque hay una transmisión también vertical y la enfermedad tiene en el rebaño todo el tiempo aunque no hayan perros. Entonces, pero bueno, ciertamente va de la mano también del control de la enfermedad en el perro. Sí. Aquí hay otra pregunta de José Aparicio, que si en los actuales momentos hay algún preventivo para neospora. Es lo que estamos hablando. Vacunas no hay. No tenemos vacunas. No hay. Las vacunas no son efectivas. Sí han hecho muchos estudios, pero las vacunas contra protozoarios no son, desde el punto de vista inmunológico,
no funcionan bien. Entonces, no funcionan bien. No, es muy difícil, o sea, la inmunidad de los protozoarios es bastante complicada y eso hace pues que no, las vacunas no hayan sido efectivas. Con lo cual, en el mundo no hay todavía una vacuna que uno pueda decir, hay vacunas experimentales, pero una vacuna que uno tenga disponible, que pueda utilizar para control de neospora, no hay. Con lo cual, ¿qué nos queda? Lo que ya dijimos, diagnóstico y control, descarte de animales, control en los perros, o sea, es lo que podemos hacer, nada más. Muy bien, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para Francisco. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Ahí les he dejado en el chat para que lo copien. Estos son todos los medios de contacto con nosotros para los que estén interesados en recibir información sobre cómo inscribirse en el curso. Anótenlo directo del chat para evitar errores. Ahí está la dirección de correo, están nuestros usuarios de Instagram, de Facebook, el número telefónico de contacto por WhatsApp. Tienen el código promocional y el enlace a la página web de VetPlus, que es vetplusav.com. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno. Saludos a Stephanie, Franklin, que se están despidiendo. Muchísimas gracias, Francisco, por tu participación. Espero verlos en el curso. Queremos verlos en el curso, sí. Bueno, para que se formen, para que tengan una oportunidad de acceder a este conocimiento tan excelente, tan actualizado, tan real, que proviene de la investigación. Francisco es investigador, es profesor, o sea, es una excelente oportunidad para aprender o para, digamos, complementar ya los conocimientos que se adquirieron posteriormente y actualizarlos. Bueno, saludos a todos ustedes, creo que con esto ya podemos concluir. Francisco, te agradezco que hayas dispuesto de tu tiempo para participar en el lanzamiento. Y bueno, a todos ustedes participantes por también tomar parte de este evento. Quiero agradecer también al doctor Giovanni Castañeda, que está conectado por allá, es nuestro coordinador, director académico de VetPlus, que también participó. ¿Cómo? De mi promoción también. De tu promoción también, sí, que bueno, es pieza fundamental, por supuesto, en la realización de estos cursos y diplomados. Es el director académico de VetPlus, de nuestra academia. Bueno, a todos muchísimas gracias, los esperamos entonces. Vale. Y estoy a su completa disposición. Ahí tienen nuestros números de contacto, nuestra página web. En la página tienen también unos links que simplemente le dan, les hacen clic y de una vez los va a llevar a un chat con nosotros en WhatsApp fácilmente, de manera fluida y útil para todos ustedes que son personas, bueno, ocupadas, trabajadoras, etcétera. Como nosotros sabemos, somos todos los veterinarios, que somos súper ocupados, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo activos, todo el tiempo haciendo. Y bueno, por ahí se pueden comunicar de manera fluida. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por participar. Hasta luego, Francisco, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.